Hermanos, muy buenas noches para todos. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos comprado uno de esos muebles que le toca a uno armarlos, que viene como en unas cajas con instrucciones detalladas de cada tornillo, de cada dimensión, de cada parte. Y lógicamente, si nosotros seguimos esas instrucciones, vamos a terminar con un mueble, con una mesa o con un escritorio según el fabricante lo diseñó. Cuando no seguimos esas instrucciones, creo que alguna vez nos ha pasado eso, por el afán, no seguimos las instrucciones, creemos que nos las sabemos, cómo debe ir al final, terminamos con algo que el fabricante no diseñó de esa manera. Puede que sea funcional, puede que se vea bonito, pero no va a ser lo que el fabricante diseñó. Y precisamente en este tema que estamos trabajando en estas sesiones, para la celebración del Día de la Reforma, estamos hablando de la teología de pacto, la teología pactual. El miércoles estuvimos viendo esa introducción a los pactos y hoy vamos a ver el pacto de obras. Y es que los pactos son esas señales dadas por Dios, son esos marcadores que nos llevan, que nos indican cómo la historia de la redención progresa y se desarrolla. Son como esas señales cuando vamos de Montería hasta Medellín o hasta Bogotá o hasta Barranquilla que nos van indicando por qué camino debemos tomar. Si tomamos una señal o si hacemos caso omiso a una señal, finalmente no vamos a llegar a ese destino, vamos a llegar a otra parte diferente. Entonces los pactos son esos grandes puntos de referencia en ese mapa de la Biblia. Los pactos nos ayudan a mantenernos en el camino, a orientarnos mientras viajamos a través de sus páginas. Vamos a comenzar entonces este tema del pacto de obras, hablando de la importancia de ese entendimiento del pacto de obras. En palabras sencillas, y como lo venía diciendo con esta introducción, malentender este pacto es malentender todas las escrituras. Muchos de los errores que se han presentado a lo largo de la historia, incluso hoy en día, se deben a no tener en cuenta este pacto o a entenderlo de una manera errónea. Cuando tenemos entonces un entendimiento correcto, vamos a poder comprender las escrituras de manera correcta con la intención que nuestro Dios las ha revelado para nosotros. Seremos entonces capaces de ver de una manera más gloriosa, más hermosa, lo que nuestro Dios trino ha hecho a través de la historia en ese plan de redención para el hombre. Ese Dios trino que envía al Hijo, ese Hijo que obedece la voluntad del Padre hasta el final y ese Espíritu Santo que obra para la salvación de los creyentes. Dice Nehemías Cox, quien fue un bautista particular, una figura importante para nosotros los bautistas reformados confesionales, porque entre varias cosas él fue uno de los editores de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Él dice, si un hombre falla en entender correctamente este pacto, él queda desorientado en todo el estudio a fondo de aquella verdad que más le concierne conocer. Por lo tanto, es necesario que observemos con diligencia lo que el Espíritu Santo nos ha dejado registrado para nuestra instrucción con respecto a este tema. Veamos entonces la definición de lo que es el pacto de obras, pero antes vamos a recordar un poco de lo que es un pacto divino. Dice Richard Barceló, un pacto divino con el hombre es un compromiso o relación sancionada divinamente. En este sentido, los pactos vienen de Dios al hombre, es una forma unilateral en la que Dios trabaja. No son contratos entre socios comerciales iguales, ni pueden ser negociados. Son impuestos por Dios al hombre y son también, como dice Cox, para el avance y mejoramiento del estado del hombre. Los pactos divinos no solo tienen como propósito mantener al hombre en la condición en la que se encontraba antes de ese pacto, sino mejorar esa condición.
Pensemos, por ejemplo, en el pacto que ya vamos a ver más adelante, en el pacto que Dios hizo con Noé, para tomar un ejemplo. Ese pacto lo encontramos en Génesis 6 al 9. Y antes de que Dios diera este pacto a Noé, nos encontramos con que en la tierra la maldad era mucha. Y Dios había decidido juzgar a toda la tierra con un diluvio. En ese pacto con Noé no solo estaba incluido él, sino toda su descendencia, todos los seres vivos. Dios también prometió que la tierra misma entonces sería preservada. Por eso se dice que Génesis 8:22 se dice que mientras exista la tierra continuarán las estaciones del año, el día y la noche y los ciclos de siembra y cosecha. Y en Génesis 9:13 Dios dice que el arco iris será la señal del pacto entre él y la tierra. Entonces, había un estado de condenación, de juicio, de la tierra iba a ser acabada, destruida con este diluvio, y luego del pacto vemos un mejoramiento del estado del hombre por medio de ese pacto que Dios hace con Noé. Más adelante vemos que Abraham fue bendecido también por el pacto que Dios le reveló y también sus descendientes, tanto físicos como espirituales. Israel luego fue bendecido por el pacto que Dios le dio, recibieron promesas y bendiciones que ellos no tenían antes. David también fue bendecido por el pacto que Dios hizo con él y finalmente todo creyente, todos nosotros somos bendecidos por nuestro Dios en el nuevo pacto. Ese pacto que es en Cristo Jesús. Todos podemos disfrutar y ser beneficiados por esta promesa de Cristo el Salvador. En resumen, cada vez que Dios hace un pacto y lo revela es para dar bendición y asegurar la obra de su gracia hacia los hombres. Ahora, este nombre, el pacto de obras, también ha sido llamado a lo largo de la historia pacto adánico, el pacto de la naturaleza, el pacto de la creación y, como hemos escuchado, el pacto de obras. Creemos que el nombre más adecuado para este pacto es el pacto de obras, este último, ya que la participación en las bendiciones del pacto dependen claramente de la obediencia o de la obra que realiza Adán. Los otros nombres pueden traer ciertas confusiones o malentendidos. Por ejemplo, llamarlo pacto adánico podría hacer referencia a que Dios hizo un pacto con Adán únicamente. Es decir, se podría malentender el pacto y olvidar a Adán como la cabeza federal, como el representante cuyas acciones tienen consecuencia para toda la raza humana. Llamarle también el pacto de la naturaleza o de la creación puede también traer malos entendidos porque podría pensarse que el hombre fue creado bajo pacto. Y eso es un gran error. El hombre fue creado y luego vemos que Dios entró en pacto con él. El pacto no nace en ese momento de la creación. No es parte de la obra creadora de Dios en el hombre. Y esto es importante y ya lo vamos a ver. Ahora sí entremos a la definición del pacto de obras. Richard Barceló lo define como aquel compromiso o relación divinamente sancionada que fue impuesto por Dios a Adán, quien era un representante sin pecado de la humanidad, es decir, una persona pública, un hijo de Dios portador de su imagen. Este pacto estaba condicionado a su obediencia y también incluía un castigo por la desobediencia, todo con el fin de procurar el mejoramiento del estado del hombre. Entonces, de este pacto podemos observar lo siguiente. Primero, una imposición soberana y divina. Como decía al comienzo, Dios de manera unilateral, de manera soberana y voluntaria es el que hace el pacto con Adán. No hay una negociación de pares, no hay diferentes reuniones para establecer serían las condiciones, cuáles serían los requisitos, nada de eso. Es una imposición soberana y divina. Número dos, hay una representación por medio de Adán. Adán es la cabeza federal o pactual. Él es el representante de todas las
raza humana. Y él era un hijo de Dios sin pecado y portador de su imagen. Tercero, hay un elemento condicional, es decir, la obediencia a un mandamiento expuesto claramente. Número 4, un castigo también por esa desobediencia, es decir, la muerte eterna. Y número 5, una promesa de recompensa implícita. No se menciona de manera explícita, pero implícitamente podemos ver que si Adán obedecía iba a tener vida eterna, contrario a la desobediencia que era muerte eterna. Es importante, hermanos, entender que el pacto de obras fue hecho con un representante, Adán. Él, como lo decía, era hijo de Dios sin pecado. Llevaba la imagen de Dios, era portador de esa imagen. ¿Por qué esto es importante? Porque solo alguien así, con esas características, podía cumplir ese pacto. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Adán desobedeció, él rompió las condiciones del pacto. Como él representaba entonces a toda la humanidad, su fracaso afectó no solo a él, sino a todos sus descendientes, a todos nosotros, a toda la raza humana. La consecuencia entonces, la maldición nos alcanza a todos y la recompensa que se prometía por obedecer ya no puede ser alcanzada. Ahora todos nosotros somos pecadores. Estamos en una condición caída. Ya es imposible que podamos acceder a esa recompensa si en nuestras capacidades estuviera obedecer perfectamente la ley de Dios, que sabemos que es imposible, pero aún así ya esa recompensa no puede ser alcanzada. Es imposible para nosotros. Hemos caído de ese pacto, de esa condición. Entonces, para que el pacto sea cumplido y podamos entonces recibir la recompensa, se necesita a otro representante como Adán, un hombre sin pecado y que también lleve la imagen de Dios. Y ese es el segundo Adán o el postrer Adán, que es Jesucristo el Señor. Ahora, ¿cuál era entonces el elemento condicional que Adán debía cumplir? Adán no solo debía vivir de acuerdo a la ley escrita en su corazón, lo que conocemos como la ley moral o la ley natural, sino que debía obedecer un mandamiento positivo, un mandamiento adicional, se llama esto. Nos dice Pablo, Romanos 2, versos 14 y 15, acerca de esta ley moral. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso es que nosotros como creyentes no aceptamos la idea de que el hombre nace bueno y que la sociedad es quien lo corrompe. La realidad y lo que afirmamos según las escrituras es que desde su nacimiento, desde su concepción, el hombre es malo, está manchado por el pecado. Todas las áreas de su vida han sido corrompidas por el pecado. No puede hacer nada bueno y lo único que sabe hacer es pecar. Incluso aquellas cosas que un hombre natural podría ser que parecieran buenas, entre comillas, en realidad son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque no se realizan con un corazón limpio, un deseo genuino de agradar a Dios. Ahora, esta ley moral que está escrita en el corazón de los hombres fue dada luego, o recordada más bien, por medio de Moisés en el Decálogo. Ese es un resumen de la ley en ese Decálogo en las piedras en el monte Sinaí. Y más adelante esa ley escrita en el corazón del hombre, Jesús la recuerda y la resume en dos mandamientos que son conocidos por todos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Cuando Dios hizo entonces el pacto con Adán, no fue necesario que Él le recordara esa ley moral a Adán. Ya estaba desde la creación escrita en su corazón. Sin embargo, Dios también le dio un mandamiento positivo, un mandamiento adicional, algo que no formaba parte de esa ley natural. Lo encontramos en Génesis capítulo 2. Este mandamiento era que Adán no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice así, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa orden entonces no surgía de la propia naturaleza de Adán, debía ser añadida, debía ser un mandamiento dado adicional por parte de Dios a Adán. Entonces tenemos hasta aquí una ley o mandamiento moral y una ley adicional, un mandamiento positivo. Y es importante que podamos entender que existe una diferencia entre ambas leyes, entre ambos mandamientos. Uno fue dado entonces en la creación, con la creación del hombre, y estaba escrito en el corazón de Adán, y el otro fue un mandamiento adicional, positivo, revelado posteriormente por Dios, por cuanto estaba entrando en una relación de pacto con Adán. Dice otro teólogo, Samuel Renihan, la doctrina bíblica del pacto de obras depende, escuchen esto, depende de la distinción entre aquello que era natural para Adán en la creación y aquello que fue concedido más allá de la naturaleza. El pacto de obras pertenece a la segunda categoría. Cuando se consideran los datos bíblicos de los tratos de Dios con Adán, más allá de su condición como criatura, el pacto de obras brilla con intensidad. Podemos también ver esta diferencia o diferenciación en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Pueden leer los párrafos completos, solamente voy a mencionar unas partes importantes. Más tarde lo pueden hacer. Capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo, en el párrafo 1 que encontramos, que dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente, dice, transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Una diferencia entre ambas leyes. Capítulo 19, más adelante, de la ley de Dios, dice que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, vemos que hay una diferencia entre ambas leyes, pero ¿por qué es importante que observemos esta diferencia? En los primeros capítulos de la Biblia, en el Génesis, no encontramos por ninguna parte la palabra pacto. Solo lo llegamos a ver por allá en el capítulo 6 cuando Dios hace pacto con Noé. Entonces alguien podría decir, bueno, si no está la palabra pacto en los primeros capítulos, ¿por qué decimos que Dios hizo pacto con Adán? La clave entonces está precisamente en la existencia de ese mandato adicional, distinto, como decíamos, de la ley natural. Adán tenía escrita la ley moral en su corazón desde su creación, pero no podía saber por sí mismo si estaba bien o mal comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento debía ser revelado adicionalmente por Dios. Entonces, el hecho de que Dios diera este mandamiento positivo, este mandamiento adicional, diferente de la ley natural, nos muestra, nos enseña claramente que allí había un pacto, una relación formalmente establecida por Dios con Adán, con sus respectivas bendiciones, si Adán obedecía, vida eterna, y sus respectivas maldiciones, si Adán desobedecía, es decir, la muerte espiritual.
Entendiendo entonces esto, debemos observar que este pacto de obras no ofrecía opción alguna si se transgredía. Dice A.W. Pink, el pacto de obras no ofrecía ningún mediador ni nada para restaurar la pureza y la dicha una vez perdidas. No había lugar para arrepentimiento alguno. Todo estaba irrevocablemente perdido. Entre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia no había intermedio. Su inexorable sentencia era: el que peque, ese morirá. Ese pacto, hermanos, no tenía ninguna salida, ninguna opción, ningún salvador, no había misericordia, no había forma de que Adán pudiera volver a ese estado en el que él se encontraba. Lo que nos lleva entonces ahora a analizar esas partes del pacto de obras. Las partes del pacto de obras. Primero tenemos a Dios y a Adán. Dios como el Señor soberano y Adán como la cabeza federal. Veíamos ya que Adán entonces fue puesto por Dios como cabeza federal, es decir, como el representante de toda la humanidad. De manera que lo que él hiciera iba a afectar a toda su descendencia. Además, Adán, y esto es importante también, sí tenía la capacidad para obedecer y cumplir lo que Dios le había pedido en el pacto. No podemos decir que Dios lo puso allí en una situación que le era imposible obedecer, sino que él, como leíamos, fue creado sin pecado, con la habilidad y los recursos necesarios para obedecer perfectamente a Dios. Él falló, no por algún tipo de incapacidad, por algo que le hiciera falta, sino por pura desobediencia. La confesión de fe dice, capítulo 4, de la creación en el párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia, santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, el poder para cumplirla. Y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Ahí vemos entonces que nuestra confesión también nos habla al respecto de este tema, de que Adán sí tenía la capacidad para cumplir este pacto. Aquí alguien entonces podría preguntar, ¿por qué Adán me representó? Yo podría haber sido probado y salir triunfante de esa prueba. Sin embargo, esa pregunta, esa objeción refleja ignorancia. La verdad es que Adán se encontraba en las mejores condiciones habidas y por haber. Él, veámoslo, estaba en comunión plena con Dios. Vivía en un lugar perfecto, un huerto que había sido creado para que él lo labrase. Y creo que lo más importante, no tenía pecado. El pecado aún no moraba en él. Entonces Adán era el mejor representante que nosotros podíamos tener en ese momento. Y aún así falló, aún así desobedeció. Si alguien podía haber pasado la prueba de este pacto como nuestro representante, era Adán en ese momento. Nuevamente veamos Génesis 2:16 al 17 para entender ahora un poco de cuál era la condición en ese pacto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El requerimiento en este pacto era simplemente obediencia. En sí mismo no había nada de malo
en que Adán comiera de este árbol, es decir, no era venenoso, no era algo que le iba a perjudicar su salud, era un mandato que Dios le había dado para probar su obediencia. ¿Cuál fue la sanción? Dice el texto, ciertamente morirás. Una muerte espiritual, muerte física, eterna, completa. Implícitamente podemos entender que la obediencia entonces traería como consecuencia la vida eterna. ¿Y qué significaba esto? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido la orden de Dios, el mandato adicional de Dios? Sencillamente, él y toda su descendencia, incluidos nosotros, toda la raza humana, habrían vivido en un estado glorioso, invariable, en comunión completa con Dios. Esta prueba solo sería por un tiempo, pero el estado luego alcanzado por medio de esa obediencia habría sido eterno. Dice nuevamente A.W. Pink, si Adán hubiera cumplido los términos del pacto, hubiera sido confirmado en su estado en el favor de Dios y en la comunión con su Hacedor. El estado más dichoso, el estado de un paraíso terrenal. Su obediencia hubiera dejado atrás toda posibilidad de apostasía y miseria. La recompensa o bien agregado que hubiera conseguido Adán sería un estado de bienaventuranza inalienable, tanto para él como para toda su descendencia. Eso es entonces lo que tenemos como las consecuencias o la condición que estaba dada en ese pacto. Veamos ahora los signos o sacramentos del pacto de obras. Dice Génesis 2:9. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El relato bíblico nos muestra que los árboles en el Edén representaban y enseñaban verdades espirituales relacionadas con el pacto que Dios hizo allí. Esos árboles no estaban puestos allí como árboles comunes, sino como símbolos que ayudaban a entender a Adán ese pacto. Dice nuevamente Pink, no podemos escapar a la conclusión que esos dos árboles estaban revestidos de un significado simbólico diseñado por Dios para instruir a Adán, al igual que otras de sus instituciones positivas lo hacen hoy con nosotros. Recordemos otra de las señales que veremos más adelante en el pacto de Noé, el arco iris, eso es un símbolo, no es que tenga alguna fuerza, algún poder para prevenir desastres naturales ni nada por el estilo, es un símbolo, una señal del pacto de Dios con Noé. Igualmente el pacto de Dios con Abraham, tenemos la señal de la circuncisión. Por sí misma la circuncisión no salvaba a las personas, era un símbolo de que pertenecían al pueblo escogido de Dios. De igual manera, estos árboles entonces, no era que si Adán probaba del árbol de la vida, iba entonces a tener automáticamente vida eterna, como si ese fruto le concediera mágicamente la vida eterna, de ninguna manera. Eran símbolos, eran señales puestas por Dios para ayudar, para fortalecer la fe de Abraham, para que él pudiera ver de una manera clara lo que significaba ese pacto. Ahora veamos entonces, ya sabiendo un poco de esas generalidades y de esas específicos del pacto de obras, en qué consistió entonces la transgresión de Adán. Creo que todos sabemos que Adán en esa prueba pues falló de manera rotunda, desastrosamente, podríamos decir. Adán, al tomar del fruto prohibido, entonces no solo desobedeció, y esto es importante también, no solo desobedeció el mandato positivo o adicional que Dios le había dado, sino que con ese mismo acto de desobediencia, él transgredió la ley natural que Dios había escrito en su corazón.
no fue algo menor, fue algo grave. Y como tal, las consecuencias de ese acto. Pero alguien podría preguntar, ¿era Adán consciente de lo que estaba haciendo? ¿Era Adán consciente de esa transgresión? Y la respuesta es sencilla. Sí, él era consciente, él sabía lo que estaba haciendo. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice un teólogo llamado Bishop, sabía bien lo que hacía, hablando de Adán. Se arruinó deliberadamente a sí mismo y a nosotros. Saltó al precipicio de forma deliberada y de forma deliberada asesinó a innumerables generaciones. Pero entonces, a partir de esta caída, de esta transgresión, ¿cuáles fueron las consecuencias? Cuando Adán pecó, él no actuó solo. Estaba representando, como ya lo hemos dicho, a toda la humanidad. Por eso su caída afectó a todos los seres humanos. Desde ese momento el pecado y la muerte entraron en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que espiritualmente hablando, todos nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos nacemos separados de Dios. El pecado dañó todas las áreas del ser humano, su moral, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Por eso el ser humano naturalmente, que es lo que vemos, desobedece a Dios, piensa mal, desea todo lo que es contrario a Dios, no quiere tener nada que ver con Dios. Y eso pues lo vemos también cuando los niños van creciendo. ¿Quién les enseña a mentir? De manera natural lo hacen. ¿Quién les enseña a ser egoístas? De manera natural lo hacen. Además, por el pecado, todos estamos destinados a la muerte física, que fue otra de las consecuencias de la caída. Las enfermedades, el cansancio, el deterioro del cuerpo son señales de esta realidad. La caída no solo dañó al ser humano, sino también a toda la creación. La naturaleza también sufre, hay muerte de animales, enfermedades, desastres naturales y corrupción en el mundo. Pero entonces, ¿en qué sentido este pacto de obras queda abrogado o continúa en vigor? Es decir, ya este pacto está terminado, abrogado o todavía sigue en vigor. Bueno, por un lado, el pacto sigue vigente, este pacto de obras sigue vigente hoy en el sentido de que su maldición continúa aplicándose a toda la descendencia de Adán. Y en otro sentido, el pacto no sigue vigente hoy, ya que ningún ser humano tiene el poder para poder obtener vida por medio de ese pacto. Una vez que el hombre ha caído bajo esa culpa de haber violado el pacto, queda incapaz de obedecer a Dios de la manera que ese pacto exige. No es un moralmente buenos, no es cumplir ciertos mandamientos. Ese pacto ya quedó en ese sentido imposible de cumplir. Pierde por completo el hombre su participación o derecho a ese pacto, ese derecho a poder acceder a esa bendición de vida eterna. Es imposible. Ya el hombre no tiene ni siquiera la fuerza para cumplir lo que el pacto pedía, ni tiene derecho a recibir la recompensa que se prometía por obedecer. Hasta allí entonces, hermanos, hemos visto el pacto de obras, la importancia que tiene para poder entender el desarrollo de la historia de redención en las Escrituras. Lo que nos lleva ahora a hablar de esa promesa de redención. No vamos a quedarnos ahí, sino vamos a avanzar un poco a entender esa parte de la promesa de redención después de la caída. Conocemos entonces que somos salvos solamente por gracia. Ya ese pacto de obras no lo podemos cumplir. Necesitamos a otro, ese segundo Adán, a Jesucristo, que cumpla
el pacto que obedezca perfectamente, sin pecado, sin mancha, las exigencias del Dios Santo. Entonces la caída nos muestra que el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Adán fue creado justo, pero falló. Por eso todos nacemos en pecado y separados de Dios. Si nosotros intentamos ganar la salvación por nuestras obras, estamos ignorando la realidad. No somos inocentes, sino culpables y necesitamos de perdón. No podemos ganarnos el favor de Dios con nuestros esfuerzos. Nuestra única esperanza entonces es la gracia de Dios. Solo Él puede darnos la justicia que necesitamos y gracias a sus promesas y a su plan de salvación, esa gracia está disponible en abundancia para todos. Esa gracia es cercana, está al acceso de todo ser humano. Después de pecar, Adán y Eva sintieron culpa y vergüenza. Eso lo conocemos en el relato de Génesis. Y sabemos que en lugar de ir a Dios, intentaron ellos ocultar ese pecado cubriéndose con hojas. Y esa es una reacción natural del ser humano, tratar de esconder el pecado en vez de confesarlo. Dios en su misericordia fue quien buscó a Adán. Le hizo preguntas para llevarlos a admitir lo que ellos habían hecho. Sin embargo, Adán no asumió la culpa. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva y en última instancia a Dios mismo. Eva también culpó a la serpiente. Entonces, el Señor trató primero con la serpiente. Como instrumento de la tentación fue maldecida de manera especial, condenada a arrastrarse y comer polvo. Pero Dios no se detuvo allí. La serpiente no era la fuente final del mal, sino solamente un medio. Detrás de ella estaba Satanás. Y Dios entonces declara una guerra directa contra Satanás, lo cual se desarrolla en Génesis 3:15. Allí encontramos entonces la declaración de guerra. Dios declaró entonces una guerra frontal contra Satanás. Una guerra que no se trataba solamente de salvar al hombre, sino también de defender la gloria de Dios y de derrotar a Satanás finalmente. La promesa de redención asegura que la simiente de la mujer, Cristo, vencerá a la serpiente, Satanás. Vemos allí el inicio de la enemistad. Dios dijo que habría hostilidad entre Satanás y la mujer. Esto significa una oposición real y profunda entre ambas partes. También una enemistad entre los dos grupos, la simiente de la mujer, los hijos de Dios, y la simiente de la serpiente, quienes viven en rebelión contra Dios. Dos grupos que están en conflicto desde el mismo Génesis 3:15 en adelante hasta nuestros días. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente están en guerra. Y esa enemistad final la vemos con Cristo y Satanás. Es la verdadera batalla es entre Jesús y Satanás. Y Cristo vemos que en la cruz Él aplasta finalmente la cabeza de la serpiente. Toda la vida de Cristo nosotros vemos esa guerra, la tentación en el desierto, el expulsar demonios y especialmente en la cruz, como lo decía. La victoria entonces fue asegurada. Cristo derrotó al enemigo. Y tenemos entonces esa promesa de victoria. En Génesis 3:15 entonces es la primera promesa del Evangelio, conocido también como el protoevangelio. Allí Dios entonces anuncia que de la mujer vendrá una simiente que es Cristo, que vencerá a Satanás. Estos versículos nos muestran varias cosas importantes. Número uno, pues la venida de la simiente será de la descendencia de Abraham, será luego, se nos enseña, rey del linaje de David, será salvador, profeta, sacerdote, señor. Y finalmente se cumple todo esto cuando Jesucristo nace de la Virgen María. Él es el verdadero hombre, verdadero Dios. Vemos también el propósito de esa misión en
en esta promesa de redención. Jesús no vino simplemente a negociar con Satanás sus términos de pronto de derrota, sino que vino para derrotarlo. Toda su vida estuvo dirigida a cumplir esa misión, deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Y nada ni nadie pudo evitar ese propósito. Vemos también el sufrimiento de la simiente. La victoria tendría un costo. Satanás heriría a Cristo, es decir, Jesús sufriría y moriría en la cruz. Él tomó nuestro lugar y soportó el juicio divino. Su sufrimiento fue real y doloroso, pero no se detuvo hasta completar su obra. Y por último tenemos entonces el éxito total de la misión de Cristo. La serpiente, dice, será herida en la cabeza, una derrota final, contundente, completa y además irreversible. Ya Satanás está derrotado. Y esta victoria se muestra en varias etapas. En la cruz, Cristo vence a Satanás declarando el perdón de los pecadores, como dice Colosenses 2:13. En los creyentes, al estar unidos a Cristo, también nosotros participamos de esa victoria sobre Satanás. Cada vez que resistimos al pecado, estamos aplastando al enemigo. Y en la segunda venida que esperamos, cuando Cristo regrese, Satanás será destruido para siempre. Entonces, allí toda rodilla se doblará ante el Cristo, el Señor y Salvador. Conclusiones entonces, hermanos, ya para terminar. Vimos entonces que este pacto de obras es importante que podamos entenderlo de la manera correcta para no tener errores en la interpretación y el desarrollo de la historia de redención de las Escrituras. Entender que es un pacto que Dios hace de manera unilateral con Adán, ese primer Adán, ese representante nuestro sin pecado, capacitado para cumplir y obedecer a Dios ese pacto, pero que al final vemos que falla, que no pudo obedecer y trajo consecuencias devastadoras para todos nosotros. En ese pacto de obras vemos también esa gracia de Dios de otorgar o de dar la posibilidad a Adán, nuestro representante, de obtener ese estado eterno, completo de comunión con Dios. Y aún después de la caída vemos cómo ese plan de Dios se manifiesta en Génesis 3:15 y hacia adelante. Esa promesa de redención que es completada con Cristo. Vamos a ver esos pactos ahora, pacto de Noé, pacto con Abraham, pacto con David, todos esos pactos que nos van a desarrollar esa historia de redención, y en Cristo tenemos el nuevo pacto, es donde se inaugura ese pacto de gracia. El llamado entonces, ¿cuál es para aquellos que aún no creen? Aquellos que aún desconocen o que rechazan la obra de Cristo. Tenemos un Señor, un Salvador, que vino a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre de manera que nosotros pudiésemos ser salvos. De manera que ese representante que teníamos que falló, ahora el representante, el segundo Adán, que es Cristo, que sufrió, que fue tentado, que tuvo las peores condiciones en esta tierra, Él venció la muerte, Él venció a Satanás y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Venir delante de Él con fe, creyendo que Él es poderoso para salvarnos. Solamente Cristo, solamente Él, no es por nuestras obras. Nuestro mejor representante falló. Ahora necesitamos mirar a Cristo. Todo aquel que aún no crea, te digo esta noche, mira a Cristo, descansa en Él, confía en Él, porque solo en Él hay salvación. Y para nosotros, hermanos, que esto pueda motivarnos, llenarnos de gozo en saber que tenemos un Salvador tan glorioso, tan hermoso, que aunque nuestro primer representante
cayó, Él falló, nosotros ahora en Cristo podemos recibir la promesa de salvación, de justicia y podemos disfrutar eternamente con nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos, Señor, agradecidos y gozosos por tan grande Salvador que tenemos, porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, el único que podía cumplir con la voluntad del Padre. Gracias, Señor, te damos, porque a su debido tiempo enviaste al Hijo por nosotros. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Fue tentado en el desierto y resistió a la tentación. Fue clavado en un madero, fue torturado por nosotros, sepultado y resucitó al tercer día. Gloria te damos, oh Dios nuestro, porque has hecho esta obra de misericordia y de amor para con nosotros que no lo merecíamos. Merecíamos era la muerte y la condenación eterna, mas damos gracias a Dios por Cristo nuestro Señor, por el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, que nos da la fe para creer. Toda la gloria sea solamente para ti. Amén y amén.